Dios les bendiga, queridos hermanos. Hoy vamos a estar tocando este tema. ¿Qué es el respeto en el matrimonio? Así que vamos a estar analizando este tema. ¿Qué significa el respeto en el matrimonio? Hoy en día hay mucha falta de respeto, especialmente en el matrimonio. Hay ofensas, hay palabras hirientes, burla, no se escuchan. No se acepta la opinión del cónyuge y el resultado son matrimonios heridos e hijos lastimados, ¿sí o no? Esa es la realidad. Realmente hay muchas familias que están sufriendo, matrimonios que están sufriendo, porque no se respetan. Ya hoy en día se ha perdido el respeto en la familia, en el matrimonio. ¿Y qué dice la palabra? La Biblia dice en Efesios 5:21, por ejemplo, someteos unos a otros en el temor del Señor. Y si leemos el contexto, también dice que las esposas estén sujetas a los maridos y que el esposo esté sujeto a Cristo, ¿no? Pero comienza con este versículo, someteos unos a otros. O sea, la esposa se somete al esposo. Y el esposo también se somete a la esposa, ¿sí o no? Eso dice acá. Someteos unos a otros en el temor del Señor. En 1 de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer. ¿Qué tal? Qué tremendos consejos. Si la gente hiciera caso a estos consejos, tendríamos matrimonios bendecidos, en paz, ¿sí o no? Si el hombre tratara a su esposa sabiamente, dándole honor, dándole respeto, tendríamos matrimonios súper bendecidos. En Proverbios 3:31-11 dice, el corazón de su marido en ella está confiado. ¿Qué tal? Estos son los consejos que dice la Biblia. La Biblia es un manual de vida para el hombre, para la mujer, para los hijos, para todos. Si tú aplicas la palabra de Dios, vas a tener un matrimonio, una familia bendecida. Ese es el resultado. Por eso la persona que realmente se decide a poner en práctica lo que dice la Biblia, como dice la Biblia, le va a ir bien. Ese es el resultado. Pero las personas hoy en día simplemente ignoran, no quieren obedecer a la palabra de Dios. Sigamos. La Biblia enseña que el respeto mutuo es el cimiento de un matrimonio saludable. ¿Quieres tener un matrimonio saludable? ¿Cuál es la base? Repito, el respeto mutuo de los dos, del hombre y de la mujer. Si hay respeto, esa es la base de un matrimonio saludable. El sometimiento, como leímos en los versículos, no significa dominación. Hay gente cuando escucha someterse piensa que es el otro me domina, ¿no? Pero no. Cuando dice la Biblia sometimiento no está hablando de dominación, sino de una sujeción voluntaria, recíproca, motivada por el temor reverente a Cristo. A ese sometimiento se refiere la palabra. No es un sometimiento de que una persona tiene que dominar a la otra. No, es una sujeción a otro voluntariamente. Sí, el uno al otro. Pero lo más importante de este sometimiento no es un sometimiento humano. Es motivado por el temor reverente a Cristo. ¿Qué tal?
A esa clase de sometimiento se refiere la Biblia. La otra cosa que es importante entender es que cada cónyuge tiene un carácter y una forma de pensar únicos, diseñados por Dios. O sea, fuimos creados con un tipo de carácter. Y a veces eso no se comprende, no se entiende. Uno tiene su carácter y quiere que los demás sean como uno. Ahí empiezan los problemas. Cuando yo quiero que los demás sean como yo quiero y no nos damos cuenta que fuimos creados con un carácter diferente. Y, por ejemplo, ¿qué tipos de carácter hay? Aquí muchos se van a identificar. Por ejemplo, sanguíneo. Aquellos que fueron creados con un carácter sanguíneo son personas extrovertidas, sociables, son emocionales, optimistas, alegres, pero a veces superficial, inconstante, ¿no? En el sanguíneo tienen virtudes y defectos, en todos los tipos de carácter, ¿sí? El sanguíneo es así. El colérico es un líder, es una persona decidida, enérgica, práctica, pero también tiende a la impaciencia y a la falta de control. El flemático es una persona tranquila, serena, equilibrada, confiable, pero a veces muy pasivo, evita los conflictos. El melancólico es una persona profunda, analítica, sensible, perfeccionista, pero a veces puede ser pesimista o autocrítica, ¿no? Entonces, miren, estos son 4 tipos de carácter. Dios te ha creado con alguno de estos tipos de carácter. A veces el esposo es sanguíneo y la esposa es colérica. O la esposa es flemática y el esposo es melancólico. Es así. Y a veces uno quiere que el otro sea como yo quiero. No se respetan el uno al otro, que fueron creados diferentes. Ahí está el punto, ¿no? Vamos a seguir para entender un poquito más. Hay un tema importante que hay que aclarar. ¿Qué es la independencia de pensamiento? ¿Qué tal? ¿Alguna vez escuchaste esto? ¿Qué es la independencia de pensamiento? Dios no nos llama a la uniformidad, sino a la unidad en la diversidad. Y para que entiendas esto, en 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Aquí está comparando cómo somos nosotros, la gente, los hermanos. Está comparando que somos todos miembros de un solo cuerpo. Pero si tú te das cuenta, cada parte de nuestro cuerpo es diferente y tienen diferentes funciones. Pero todos estamos unidos. ¿Sí? Y a veces eso es lo que no se comprende. Cuando 2 personas se unen, son diferentes, pero al mismo tiempo son uno, ¿sí o no? Hay una independencia de pensamiento. Y esto no contradice la unidad, sino la enriquece esta independencia de pensamiento. En el matrimonio, cada uno debe poder expresar sus pensamientos sin temor de ser rechazado o menospreciado. Esto es muy importante. Como digo, cuando hay falta de respeto, cuando uno no quiere aceptar que el otro piensa diferente, y cuando apenas opina algo diferente, se lo rechaza, se menosprecia su opinión, eso es falta de respeto. Hermanos,
tiene que haber independencia de pensamiento. Yo tengo mi punto de vista y mi esposa tiene otro punto de vista. Ella me tiene que respetar mi forma de pensar y yo tengo que respetar su forma de pensar. ¿Qué es falta de respeto? Cuando yo no quiero aceptar su opinión, lo que ella piensa o él piensa, cuando tú no le aceptas, cuando tú rechazas su punto de vista, eso es falta de respeto. O sea, qué importante es entender que a veces podemos tener diferentes opiniones, diferentes pensamientos, y que tenemos que hacer con esa diferencia de pensamientos, respetarse. Es decir, respeto tu opinión y tú respetas mi opinión. ¿Sí? Vamos a entrar quizás en un debate para llegar a un acuerdo, porque es verdad, en el matrimonio tienen que ir a un acuerdo, pero con respeto. Con respeto. Repito, eso es muy importante. ¿Qué significa esto de tener autonomía emocional? ¿Qué tal? Autonomía emocional. Miren, ¿qué significa esto? Significa tener criterio propio. No vivir dominado por lo que otros piensan o sienten. O sea, tú tienes derecho a tener tu propio criterio. No puedes vivir dominado por lo que otros piensan o sienten. ¿Te das cuenta? Tú debes tener tu propio criterio. Y el otro tiene que respetar tu criterio. Entonces, qué importante es entender eso. No depender emocionalmente. Eso. O sea, como personas, tenemos que sentirnos completos sin la necesidad de que los demás nos estén aprobando. Hay gente que depende de los demás. Vive en base a lo que otros digan. Su felicidad depende del otro, del que está a su lado, y no. Mis hermanos, tu felicidad depende de Cristo, de nadie más. Tu vida emocional no depende de lo externo o de las personas o de lo que digan o hagan. Si tú quieres ser feliz, puedes ser feliz con Cristo y punto. Qué importante es esto. ¿Cuántas personas están sufriendo emocionalmente? ¿Por qué? Porque dependen de los demás, dependen de lo que digan o hagan los demás. Tu esposo, tu esposa, tus amigos, tus parientes, tu papá, tu mamá, no sé, el político, no sé. Hay gente que depende de los demás y eso te va a afectar. No dependas emocionalmente de nadie, solo depende de Cristo. Y Cristo no te va a fallar. Cristo va a estar siempre a tu lado para apoyarte, para alentarte. ¿Qué es esto de autonomía emocional? Es la responsabilidad afectiva. Es asumir la propia parte en las emociones y en conflictos, sin culpar siempre a los demás. ¿Sí o no? ¿Cuándo tenemos autonomía? Cuando yo acepto mis virtudes y defectos. Yo sé cuáles son mis fallas. Yo sé cuáles son mis virtudes. No tengo por qué echarle la culpa. No tengo por qué echarle la culpa a los demás por mis errores. Yo sé cuáles son mis errores. Tengo mi responsabilidad. ¿Qué es autonomía emocional? Cuando hay estabilidad interna. Cuando sabes afrontar la crítica, el rechazo, la frustración, sin derrumbarse. Estamos todos afectados por la crítica de los demás. Hay mucha gente que nos va a rechazar, obviamente. Hay mucha gente que nos quiere destruir emocionalmente, nos quiere frustrar con sus palabras. Hermanos, todos estamos afectados.
en todo lugar quieren destruirnos como personas, como cristianos. Hermanos, tú tienes que tener estabilidad interna. Tú tienes que estar firme en quién eres. Y tú eres un hijo, una hija de Dios. No dejes que te influya lo que digan los demás. Tú debes tener estabilidad interna a través de Cristo. ¿Qué más? El diálogo no debe ser una lucha de poder, sino un ejercicio de empatía. ¿No? Tenemos que aprender a poder conversar y no es ganar una batalla. Hay personas que no sé, siempre quieren ganar. Y no es la actitud correcta. Tenemos que tener empatía. No es una lucha de poder. ¿Quién es mejor? ¿Quién puede más? ¿Quién es más inteligente? Hermano, si hay eso en tu matrimonio, vas a estar siempre peleando. El uno va a querer ganar al otro, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué es autonomía emocional? Es sano pensar diferente, siempre que se practique el respeto. O sea, tenemos que entender que hay diferentes formas de pensar y tenemos que aceptarnos con respeto. Y si tú aprendes, vas a tener un matrimonio bendecido. Digamos, ¿cómo podemos respetar la opinión y el carácter del otro? Escuchando activamente, ¿no? O sea, sin interrumpir, sin pensar una respuesta. Pero eso también tenemos que saber ser considerados, ¿no? O sea, yo debo escuchar a mi cónyuge, pero tampoco mi cónyuge tiene que hablar una hora, ¿no? Pienso que hay que escuchar, entender el problema, pero tiene que la persona darse cuenta hasta cuándo tiene que hablar, ¿no? Y también tiene que escuchar después al cónyuge. O sea, tiene que ser algo equilibrado. Está bien, tenemos que escuchar al otro, pero la otra persona a veces habla horas y no para. ¿Se dan cuenta? Entonces tiene que haber un equilibrio. Pero es importante, si quieres respetar, aprende a escuchar. Que tiene que haber también validación emocional. Aunque no estás de acuerdo, tienes que reconocer los sentimientos del otro. ¿Sí? Eso es empatía. ¿Qué más? Afirmaciones positivas. ¿Quieres tener respeto? Valora las fortalezas y el carácter de tu cónyuge. A veces más miramos los errores. Y yo te animo. ¿Quieres tener un matrimonio saludable? ¿Quieres tener más respeto? Valora las cosas buenas que hace tu cónyuge, no las cosas negativas. A veces, más enfatizas los errores. ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Por qué no mejor enfatizas las cosas buenas? Qué bueno que hiciste esto. Qué bien te salió. Sigue adelante. Enfatiza las fortalezas. No enfatices las debilidades de tu cónyuge. Tiempo de diálogo efectivo. Establezca momentos para conversar sin distracciones. Y si hacemos estas cosas, vamos a respetarnos mucho más. Errores comunes en el matrimonio. ¿Cuáles son los errores? Imponer mi punto de vista. ¿Sí? No me importa tu opinión. Yo sé lo que estoy diciendo. Eso es terrible. Cuando tú impones tu punto de vista, vas a tener problemas. Tú puedes expresar tu punto de vista y el otro también tiene que expresar su punto de vista, pero no debes imponer tu punto de vista. ¿Qué vas a lograr? Que el otro se sienta invalidado. Otro error, ridiculizar opiniones, ¿no?
Está hablando y tú te ríes, te burlas. Ese es otro error. Se pierde la confianza. Otro error, no escuchar activamente, ¿no? Y se pierde la comunicación. Controlar en lugar de influir. El otro se va a retraer, se va a resentir cuando hay ese tipo de actitud. Tienes que tú influir a tu cónyuge, no controlarlo, no tratarlo como un niño, ¿no? Por eso a mí me extraña cuando el esposo le dice a la esposa, hija, o la esposa le dice a su esposo, hijo, y encima le dicen papi, mami. Ahí hay un total desorden de personalidades. Hermano, es tu esposa, no es tu hija. Es tu esposo, no es tu hijo. Tenemos que solucionar eso. Jesús es el modelo de respeto. Jesús era una persona perfecta y sabía tratar con respeto a los demás. Miren, es interesante que no obligó a nadie a seguirlo. Al contrario, invitó a las personas y respetó las decisiones de los demás. Jesús no era un líder que decía, no, me tienen que seguir, aunque no les guste. No, Jesús respetó la opinión, la decisión de los demás. En Juan 6:66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Claro, en algún momento Jesús era muy famoso, muchos querían ser sus discípulos. Claro, decían, si seguimos a Jesús vamos a tener comida siempre porque Él multiplicó los panes y los peces, vamos a ver milagros. Los seguían por interés. Pero cuando Jesús dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ahí muchos lo abandonaron. ¿Por qué? Seguir a Cristo es llevar una cruz. Es negarse a sí mismo. Por eso muchos no quieren ser verdaderos discípulos, porque hay que pagar un precio. El precio de negarse a sí mismo y de hacer la voluntad de Dios. Y muchos lo abandonaron a Jesús. Y también estaban ahí sus 12. Y les preguntó, ¿ustedes también quieren irse? Váyanse. Yo no estoy obligando a nadie a seguirme. Pero menos mal que Pedro dijo, Señor, no, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y sus 12 se quedaron. Pero Jesús respetó la opinión y las decisiones de los demás. ¿Se dan cuenta? Así que en el matrimonio, seguir el ejemplo de Cristo no significa manipular ni dominar, sino servir con amor. Y lamentablemente en el matrimonio hay manipulación. Y es algo que daña mucho cuando hay eso. Por ejemplo, frases de culpa o de victimismo. Cuando le dicen, ¿no? Después de todo lo que he hecho por ti, si me amaras de verdad, harías esto. Yo soy siempre el que tiene que ceder. Nunca haces bien nada, ¿no? Por culpa tuya estoy así. Entonces, eso es manipulación. Querer generar culpa para controlar las decisiones de otro. Así que, ¿por qué no analizas las frases que estás diciendo? Y vas a darte cuenta que son frases manipuladoras. Analiza. Otro ejemplo, cuando palabras que hacen crear miedo, abandono, amenazas. Si tú no cambias, me voy. Manipulación.
Ya me estás cansando, no sé cuánto más voy a aguantar. Manipulación. Algún día te vas a quedar solo, sola, ¿no? Otros sabrían valorarme. Entonces estas frases simplemente están creando inseguridad y miedo a perder al otro. Todo esto afecta y daña. Sigamos con los errores más comunes que hay en el matrimonio. ¿Cuál es el error número 1? Imponer el propio punto de vista. O sea, uno de los cónyuges cree que su manera de pensar y sentir es la única válida y espera que el otro se alinee sin objeción. Esto es un error, esto es una falta de respeto, cuando uno de los dos impone su manera de pensar. ¿Cuál es la consecuencia? El otro se siente invalidado, sin voz, sin libertad, y se produce una sumisión forzada o una rebeldía silenciosa. Eso es lo que va a suceder. Cuando hay este tipo de actitud, el otro se siente así, sin voz, sin libertad. ¿Qué dice la Biblia? En Romanos 12:16, sed todos de un mismo sentir, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Cuando hay esa actitud, cuando uno quiere imponer su idea, su criterio, está siendo una persona altiva. Aprende a escuchar, considerar y valorar la perspectiva del otro. Número 2, ridiculizar o minimizar las opiniones del otro. A veces hay mucho sarcasmo, burla, frases como ¿y tú qué sabes? O eso tiene sentido para desacreditar lo que el otro dice. ¿Y tú qué sabes? Son frases de burla, de sarcasmo, y se daña la autoestima y genera distancia emocional, se pierde el respeto. ¿Qué dice la Biblia en Efesios 4:29? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Eso dice la Biblia. Así que, mis hermanos, cambiemos la burla por palabras de ánimo, de comprensión, palabras que edifiquen, no comentarios negativos, comentarios que destruyan tu relación, no, que salgan de tu boca palabras que edifiquen tu matrimonio, tu familia, que levanten, no que destruyan. Así que analicemos lo que está saliendo de nuestra boca. Número 3, no escuchar activamente, ¿no? Oír sin prestar atención, o interrumpir, o haciendo otra cosa, ¿no? Mientras el otro habla, eso daña. El otro se siente solo, no está siendo escuchado y difícil que volverá a abrirse, no va a querer abrirse, se va a encerrar si tú no le escuchas de verdad. ¿Qué dice la Biblia en Santiago 1:19? Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. ¿Sí? Primero oír y después hablar. Escucha con los ojos, con el cuerpo y con el corazón. Así que no solo es escuchar, ¿no? Con el oído. Tienes que escuchar con los ojos, con el cuerpo y con el corazón. Interesante. Evitar el conflicto en vez de resolverlo, ¿no? Esto es un error. Ignorar los problemas como si nada ha pasado o como barrer debajo de la alfombra, ¿no? En vez de arreglar bien el problema, metes la basura debajo de la alfombra. Eso está mal. Aprende a solucionar con amor, con respeto los problemas que hay. Problemas todos tenemos y va a haber, pero no aprende a solucionar a tiempo. ¿Por qué? Porque se va a acumular resentimientos y eso va a explotar después. ¿Qué dice en Mateo 18:15? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. En otras palabras, arregla los problemas a tiempo. No los dejes, no los guardes. Resuelve a tiempo con amor, buscando restaurar. ¿Qué tal?
Otro error, descalificar el carácter del cónyuge en lugar de abordar la conducta. Frases como eres un inútil, eres igual que tu padre, que tu madre, tú siempre lo arruinas todo. Estás descalificando el carácter del cónyuge. El otro se siente que no es amado por quien es, sino rechazado, y se destruye la imagen del cónyuge. Estas son palabras de maldición. Cuando tú dices estas frases, estás maldiciendo a tu cónyuge. 1 Corintios 13:5 dice, el amor no hace nada indebido, no se irrita, no guarda rencor. Así que mis hermanos, enfócate en el problema, no en la persona. No se peleen el uno al otro, no se ataquen, no ataques a la persona. Enfócate en el problema. Es mejor que tú digas, me siento así, me afectó lo que me has dicho, pero no, tú eres. ¿Sí? No te enfoques en el tú eres. Enfócate en expresa cómo te sientes. No se ataquen. Ataquen al problema, no entre personas. Número 6, competencia en lugar de colaboración. Querer siempre tener la razón, ganar en la discusión, demostrar quién es el mejor, eso, otro error. Se pierde el espíritu de equipo. Cuando hay este tipo de actitud, ya el matrimonio ya no es un equipo. Qué lindo es cuando los dos se apoyan, se ayudan. El uno levanta al otro. Son compañeros de la vida. Son un equipo. ¿Qué pasa cuando un equipo de fútbol pierde? Todo el equipo ha perdido. No el arquero, no el delantero. Todos han perdido. Quizás 2 o 3 cometieron los errores, pero todos han perdido. En el matrimonio es así. Posiblemente uno haya perdido, uno comete un error, pero los dos han perdido. Qué lindo es cuando la esposa le dice, nos ha ido mal, oremos, vamos a salir adelante. No es decirle por tu culpa y nos salió mal, hemos perdido por tu culpa. No, son un equipo. Qué lindo es decirle, mira, nos hemos equivocado, pero la próxima vez vamos a vencer. Qué diferente, ¿no? ¿Qué dice en Eclesiastés 4, 9 y 10? Dice, mejor son 2 que 1, porque si cayeran, uno levantará a su compañero. Eso es el matrimonio. Por eso es bueno que te cases con alguien y que realmente se apoyen, se ayuden, no se critiquen, no se destruyan, sino que formen un equipo donde los dos batallen juntos los problemas de la vida y sigan adelante. Recuerda, en el matrimonio ganar es resolver juntos, no es vencer al otro. Los dos tienen que vencer. Número 7, negligencia emocional o espiritual. Es no dedicar tiempo a hablar, a compartir, orar juntos o demostrar afecto. Este es un error. Se debilita el vínculo afectivo, la vida espiritual y abre puertas a la frialdad o a tentaciones externas. ¿Sí? Es importante que los dos estén demostrando su amor, no solo con palabras. Está bien las palabras, pero también los hechos, con abrazos, con afecto. Eso fortalece el matrimonio. Así que, ¿qué dice en Proverbios 3:3? No se aparten de ti la misericordia y la verdad, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así que, mis hermanos, el amor se cultiva con actos diarios de cuidado, de ternura y comunión con Dios. Así que, si quieres cosechar, siembra primero. Si quieres recibir del otro,
el fruto del amor, tú tienes que sembrar primero amor. Así es la cosa. Conclusión. El matrimonio cristiano fuerte se construye reconociendo errores, pidiendo perdón y haciendo ajustes guiados por el amor de Cristo. Así que, ¿qué hemos aprendido hoy? Aprende a escuchar, considerar y valorar la perspectiva del otro. Ten respeto a la opinión de la otra persona. Cambia la burla por palabras de ánimo y comprensión. Escucha con los ojos, con el cuerpo, con el corazón. Resuelve a tiempo, con amor y buscando restaurar los problemas. Enfócate en el problema y no en la persona. Habla desde la perspectiva del yo siento y no desde el tú eres. Recuerda que en el matrimonio ganar es resolver juntos los problemas, no es vencer al otro. Y lo último, el amor se cultiva con actos diarios de cuidado y de comunión con Dios. Si tú haces caso a estos consejos que te dice la palabra de Dios, vas a tener un matrimonio bendecido, sólido. Así que yo deseo que tu matrimonio sea muy bendecido. Padre, gracias por estos consejos. Ayúdanos a tener matrimonios bendecidos, saludables. Si el uno al otro se han lastimado de muchas maneras, bendice esos matrimonios, que se vuelvan a restaurar, que se perdonen, que aprendan a reconocer sus errores. Perdona esas actitudes de falta de respeto, de imponer sus opiniones, de no saber escuchar. Señor, que reconozca el esposo y la esposa, que haya más empatía. Bendice los matrimonios. Bendice a aquellos matrimonios que están pasando dificultades. Levántalos, restáuralos, que vuelvan a florecer y estar más unidos cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Te invitamos a ser parte de la iglesia virtual. Tenemos reuniones virtuales de oración por las mañanas y estudios bíblicos en nuestra página web. Si deseas apoyar este ministerio, contáctate con nosotros.